Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Albert Spears. Mirad, esto ha sido una tentación. No he podido con vosotros estar antes porque he tenido que llevar el coche a revisión. He tenido que traer muebles de casa de mi madre, muebles antiguos, que he tenido que traer una furgoneta grande, un vecino me ha ayudado. En fin, hago lo que puedo. Esta noche, o sea, hoy el, el vídeo nocturno. Os voy a hablar de Albert Spears. Albert Spears es un arquitecto que yo sufro de enamoramiento repentino, me dan flechazos. El otro día estaba hablando sobre determinada época de Alemania. Entonces, muchas veces cuando estoy preparando, ya sabéis que yo soy de las que voy a por agua y traigo un pescado, como me pasaba en la biblioteca. Entonces, estaba preparando determinada época europea de Alemania y empecé a leer sobre Albert Speer, Albert Speer, Albert Speer, y al final me dejó. Dije yo, madre mía, este hombre, ¿de dónde ha salido? Me dejó totalmente fascinada. Y es un cacho nazi malvado, que para qué, pero es tan inteligente que me dejó como, wow, este tío, qué increíble. Bueno, y entonces, porque mirad, vamos a ver, vamos a partir de unos parámetros, ¿eh? Yo os hablo de arte en general y pienso hablaros también de teatro y alguna vez de literatura. Mirad, resulta que la posmodernidad, el concepto de posmodernidad, ya sabéis que a principios del siglo XX desaparecen el concepto, no es que desaparecen, es que hay otros soportes como la fotografía, el cine, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hacen perder su funcionalidad al dibujo, la pintura, y entonces las vanguardias lo agotan. Entonces, hay ahora mismo otros soportes como son la distribución espacial, por eso están tan de moda los arquitectos, también ha perdido menos la funcionalidad de lo que hacen, y está también la luz, el espacio, en fin, no vamos a hablar de esos temas. Lo que quiero deciros es que yo incluyo la arquitectura porque aparte de que es una síntesis de arte y lo ha sido siempre, más en el siglo XX, la arquitectura contemporánea para mí son escultores, son escultores. Pero cuando se habla de posmodernidad, que sobre todo es a partir de la Segunda Guerra Mundial, que se rompe, ¿cómo se dice?, el monolito occidental, se resquebraja, que la capitalidad pasa de París a Nueva York, que lo he contado 200 millones de veces. Bueno, pues aparte de todo eso que surge, bueno, Teodoro Adorno y tal, pues el hombre, el individuo, ya no se fía de la ideología porque han pasado unos genocidios y han pasado unos horrores tan grandes que ya no tiene fe de futuro en la ideología, lo único que hace es buscar un lugar al sol. Y a partir de ahí se desarrolla un discurso artístico, entre comillas, diferente, en el cual la sociedad que hay, incluso la actual, es una sociedad más esquizofrénica, donde la gente vive en departamentos estancos, unas cosas para trabajar, otra cosa para estar islámico. Bueno, vale. Aparte de todo eso, lo que quiero contaros es que este señor, bueno, y sobre todo lo que quería contar, la conclusión de todo eso, es que el individuo se hace gestor de sí mismo. Me refiero, ya la originalidad no está en hacer un lienzo o hacer una escultura, sino en cómo organizas tu vida, cómo te inventas tu vida. Ese es el arte del hombre posmoderno. Tú eres como el gestor de tu propia vida. Entonces yo he leído a Albert Speer, digo yo, es un posmoderno. O sea, este señor tiene una capacidad de fabulación infinita. O sea, la gente se equivoca mucho. O sea, crea una fascinación tremenda. Se la creó a Hitler, era un grandísimo seductor. Se lo creó siendo un pedazo nazi que para qué sedujo a los de Nuremberg tampoco y no lo ahorcaron. Tenían que haberlo ahorcado, que era más malo que un dolor. Pero yo ya no entro en juzgar, ¿cómo digo yo?, juicios morales. O sea, todo eso lo aparto del comentario que voy a hacer ahora mismo. Me parece un artista increíble. Es capaz de improvisar en cualquier momento, de reinventarse su vida y bueno, es que ya está en la cárcel 20 años, como sea arquitecto de Hitler, como padre de familia, después como escritor. Al final de su vida se hace un escritor de bestseller y gana muchísimos millones. Yo digo, pero bueno, pero este hombre, ¿qué capacidad tiene de reinvención? Es alucinante, alucinante, de verdad. Y entonces me parece un artista maravilloso, porque muchos arquitectos han dicho, no, es que no era tan buen arquitecto, no sé qué, me dice que me parece buen arquitecto. El problema suyo es que era un hombre de talento que puso, como era muy ambicioso también, sin escrúpulos, esto hay que decirlo, puso todo su talento al servicio
de la ambición de un señor, de un anhelo, que fue Hitler. Entonces Hitler tenía como una especie de enamoramiento de este hombre, porque a todo esto era guapísimo. Tenía casi 1,90 m, pero es que encima sabía cómo utilizar su belleza, por decirlo de alguna forma. Los Goering y todo esto lo odiaban, no os podéis ni imaginar, lo odiaban con... Y a él le gustó la erótica del poder porque se casa y a los 4 o 5 años pasa a la mujer de 6 hijos y de toda la vida por haber. Él se dedica a su trabajo, a su ambición, llega a tener una embolia pulmonar y es que no coge ni sustituto porque no se fía de nadie. Y bueno, tiene una vida apasionante, que os voy a contar, pero su vida es tan larga, me han salido 10 folios. Y su vida es tan larga y tan interesante, tan ambigua todo lo que dice, porque él después, cuando sale de la cárcel, pues crea un mito, o sea, crea muchos mitos y engaña a todos los periodistas, yo qué sé, es una cosa tremendo. Yo estaba leyendo su vida y digo, pero bueno, este monstruo, y no sé, ya os digo que el primero que cae en sus redes es Hitler, que está totalmente loco por él, porque era un señor, aparte de guapísimo, era interesantísimo, un señor de clase media alta, y bueno, Hitler era más modesto, era hijo de un, no sé si era un sargento o no sé qué, alguien de aduana, estaba medio loco de pequeño. Entonces ya sabéis que son muy clasistas la sociedad alemana, donde triunfa el capitalismo. Siempre es la sociedad clasista como la japonesa, la inglesa, en la alemana, donde los estratos sociales, tú naces obrero y te mueres obrero, en fin. Y entonces estaba totalmente fascinado por este señor de 2 metros casi, hijo, nieto y bisnieto de arquitectos, que a su vez tuvo un hijo arquitecto, que ahora lo contaré, con un grandísimo talento, que se ha muerto en el 17 porque tuvo una caída, pero un señor que tiene una empresa, su hijo, Albert Speer Jr., que tiene una empresa de urbanismo con más de 100 personas, que trabaja en todo el mundo, y bueno, y habla con su padre, y habla sin pelo de la lengua, me dice, se pone a hablar del Reichstag, y dice, bueno, mi padre esto lo hizo bien, lo otro un poco más vulgar, o sea... Él se fue a Frankfurt a trabajar, bueno, aparte que porque Frankfurt también tal, pero se quitó del medio. Y él dice que mucha gente, al saber cómo él se llama, Albert Speer, pues como que tiene sus hijos del nazi, que en realidad ellos se criaron sin padre, porque entre que no lo veía y después estuvo 20 años en la cárcel y después el padre y la madre ya no nada, pues en realidad no lo vieron, se criaron con los abuelos. Pero dice que él no lo toma mal, porque puede entender perfectamente que su padre fue la mano de Hitler, por decirlo de alguna forma. Fue toda la proyección megalomaníaca de Hitler, y bueno, y hizo barbaridades también con los judíos que no se pudieron demostrar en Nuremberg, pero él lo ha negado siempre, pero después sí se ha podido demostrar que él tiene mucho que ver con el holocausto, con la solución final, con el arrancar a 75.000 judíos de sus casas en Berlín para hacer el Reichstag, que lo hizo en la, no sé qué Strasse, ahora lo digo, en una calle céntrica, y entonces coge, lo lleva y los mete, los deporta, y aquí no pasaba nada. Pero él dice que no, él se defiende, él cuando en el ¿cómo se dice? En Nuremberg, todos dicen que no, que en realidad lo que pasa es que Goering convence a todos para que todos digan que son inocentes, que lo único que han perdido la guerra. Y él seduce al tribunal porque dice que él es culpable y responsable de todo, pero que él es un tecnócrata y que él no estaba al corriente de determinados temas. Mentira. Pues sí, además él es el que planifica las cosas, pero bueno, como no se puede demostrar, es un jurado internacional lo que hay en Nuremberg de las personas que han luchado contra los alemanes, los aliados. Ya sabéis que los rusos tienen 24 millones de muertos, seguramente. De hecho, cuando pierden Silesia, los alemanes, ya está la guerra perdida, porque ya los rusos es como Napoleón, ya van a por ellos. Realmente, aunque no hubieran estado los norteamericanos, la guerra se hubiera ganado igual, hubieran tardado un poquito más porque tenían menos tecnología, pero iban a por ellos. Y claro, los rusos quieren la cabeza de todos los nazis, y con razón. De hecho, el Reichstag se llevan sus mármoles, se los llevan a Rusia, o sea, es que no dejan piedra sobre piedra. Cuando Hitler se suicida, tiene un búnker de 6 metros de cemento. Y bueno, ahí las bombas no llegan, pero destrozan todo por la rabia que tienen contenida con las barbaridades que le han hecho a ellos, la cantidad de cosas que han tenido. Bueno, entonces cuando el jurado, ya os digo que hay un norteamericano y 2 rusos, de 8 que quieren la horca, porque además se les ahorca, y los otros 5
lo seduce, porque este es un señor con un traje chaqueta, con muchísima clase, con una elocuencia excepcional, con un abogado que, además de eso, tiene una estrategia a la hora de defenderlo que nada tiene que ver con el resto, que los otros están diciendo que son inocentes, y te dicen, no, 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 soy culpable y soy responsable y merezco todo lo peor. Y claro, se quedan como, wow, y un señor fino, con un saber estar, sin... Porque es que el Goering, o sea, los jueces intentan ser jueces aparte de todo, pero es que el abogado de Goering decía, pero bueno, ¿cómo puedo yo defender a este señor que está bostezando, diciendo cosas despreciables hacia los que están allí? Y quería que todos hicieran lo mismo, y este no. Este se ciña a la voluntad de tal y les dice que lo que ellos decidan, él lo va a acatar porque él es responsable de toda la miseria del pueblo alemán, de todo el no sé qué, no sé cuánto. Y se hace la víctima, pero bueno, todos caen arrodillados cuando él es la mano derecha de Hitler, él hace barbaridades, ahora lo contaré, y bueno, lo que pasa es que no se pueden demostrar. Y sin embargo allí tiene un comportamiento educado, con mucha clase, de clase media, que es lo que seduce a todo el mundo, aparte de ser muy atractivo físicamente. Para que veáis hasta qué punto la puesta en escena supone el que la balanza vaya a un sitio u otro, vivir, morir. Él era tan cafre o más que Goering and Company, porque era el hombre de confianza y la mano militar de Hitler, por decirlo de alguna forma. Y no le pasa nada, 20 añitos y a casita. Pero aparte de todo, fue una persona muy fascinante, muy inteligente, muy interesante. Ahora os lo cuento. Bueno, él nace en 1905 en Mannheim. Tengo que mirar algunas cosas porque no me sé todas las fechas. Hay fechas y nombres para morirse. Voy a intentar contároslo rápido. Me han salido 10 folios. No sé dónde llegará. Es deciros que... Os voy a contar al final antes del principio. Él es tan inteligente que seduce a todo el mundo, a Hitler, como he dicho, a Nuremberg, a los periodistas del año 66 cuando él sale de la cárcel, que es un acontecimiento mundial, porque la gente quiere saber cómo era el Reichstag por dentro, y él escribió unos libros que son un éxito total. Son un éxito porque de alguna forma toda una generación de nazis, de ciudadanos que han votado a Hitler, que han estado detrás de Hitler, encuentran como la estrategia para decir, bueno, es que nosotros pues éramos ciudadanos y tampoco nos enteramos de lo que estaba pasando y tal, pero después tiene como un íntimo amigo al cual, porque a él se le prohíbe, estoy contando al final, siempre lo hago, nunca puedo, siempre me pasa como con las películas. Él, cuando está en la cárcel, se le prohíbe escribir, y él escribe en pequeños papelitos, y a través de un guardia, porque la gente lo sigue, en fin, lo sigue respetando, mucha gente, y mandan dinero para su casa, etcétera, para que su mujer no pase, porque claro, tiene 6 hijos y se va a vivir con los abuelos, pero los abuelos están jubilados, entonces para que su mujer no pase carencia, pues reúnen dinero anualmente para que su hijo y su mujer estén bien, y él está muy satisfecho, ¿no? Bueno, pues hay un guardia, unos guardias en la prisión que permiten que salga. Él está escribiendo su biografía en lo que es su periodo, que es bastante años, empieza con 28 años y termina cuando lo pillan en Nuremberg, y esos folios salen fuera y son corregidos por un íntimo amigo suyo. Un íntimo amigo suyo que también es arquitecto y tal. Y en un momento dado, esa relación, cuando pasan los años después de estar él en la calle y tal, se deteriora. Pero este íntimo amigo no ha... los originales, no se desprende de ellos. Y cuando muere, tiene la delicadeza de esperar a que muera. Este íntimo amigo es arquitecto también. Entrega esos originales, porque claro, lo que hacía el amigo era pasarse la máquina y lo censuraba. Y después, como ya sabéis, que las mejores, ay Dios mío, lo que como, las mejores editoriales europeas están en Alemania, pues lo que hace es que, digamos, hay como 2 o 3 coautores que él le da parte de los beneficios del libro, porque saben que va a ser un boom esas publicaciones. Hace una publicación sobre su estancia de 20 años en la cárcel, sobre las reflexiones que hace sobre todo lo que ha ocurrido, y hace otro libro, se hacen multimillonarios, hace otro libro sobre su relación con Hitler, con la guerra, con el Reichstag, con todo, porque él lo vivió en primera persona y de cerca. Y entonces lo que hacen, digamos, estas editoriales es reescribirlo, y siempre para crear el mito del buen nazi. Y este señor le generan otra estrategia. Él no escribía mal. De hecho, él se lee 5.000 libros cuando está en la cárcel, ¿eh?
y aprende inglés y francés, es que no era normal, y hace un jardín gigantesco y todos los días anda no sé cuántos kilómetros y eso lo pone como en un mapa, va calculando los kilómetros que anda para estar fuerte físicamente y cuando sale de la cárcel después de 20 años está por Guadalajara, México. Es el rey, un estoicismo, el rey de la supervivencia. Pero bueno, es muy creativo, todo hay que decirlo. Entonces, este señor cuando muere entrega los originales realmente y los historiadores hacen una serie de comprobaciones, aparecen documentos y todos los historiadores dicen sí, sí que estuvo implicado aquí, allá, en el holocausto, la solución final, en fin, ahora lo cuento a ver si llega algún momento. Porque lo hacen también ministro de armamento, no sé cómo, pero tienen unas muertecillas por ahí más raras de los que estaban de ministro y tal, que se les caía el avión. Ahí no se sabe, lagarto. Y claro, ya sabéis vosotros que está el Wernher von Braun, el que hizo que el hombre llegara a la luna en Estados Unidos, y una serie de científicos en Alemania, que es cuando pilla a este de ministro, entonces necesita unas inversiones carísimas y están en plena guerra. Entonces, Wernher von Braun hace los primeros misiles tierra-aire, o no sé cómo son, de tal manera que, por ejemplo, si lo hubiera hecho unos cuantos años antes, hubieran ganado la guerra los alemanes, porque resulta que son misiles que vuelan muy bajito, los puedes tirar no necesitas aviones ni necesitas nada, con una capacidad destructiva bestial y además muy certeros en las dianas, por decirlo de alguna forma. Los belgas lo sufren porque resulta que vuelan tan bajo que ¿cómo se llama? La alarma antiaérea no saltan, de tal manera que la gente está en sus casas y cuando caen los misiles hay una cantidad de muertes terrible. Bueno, pues él es ministro de la guerra, o sea, del armamento, cuando está Wernher von Braun, que ya sabéis, bueno, a este le tocan 20 años por utilizar 7 millones de voluntarios, que eran de voluntarios nada, que eran gente, a lo mejor no tenían gente porque se les morían los jóvenes y no querían utilizar a las mujeres, y entonces iban pues por ciudades o por pueblos de Holanda, de Bélgica y tal, y se traían toda la gente para que estuviera en las fábricas, que por supuesto se morían porque ellos decían, bueno, si eres sustituible, pues significa que puede haber cualquier otro, claro, y si te dan 500 calorías para picar piedra o para hacer armamento trabajando 12 horas, pues a no sé cuánto tiempo, pues te desplomas y te mueres y ya está, y te ponen en su lugar, te pone otro. La gente trabajaba, se hacen esas fábricas, se hacen en una especie de sótanos bajo las montañas para que los aliados no puedan bombardear estas fábricas de armamento, porque durante una época se cargan las fábricas de armamento, evidentemente, pues porque estamos en guerra, ¿no? Entonces la astucia de este señor es construir fábricas, entonces estos voluntarios trabajan en unas condiciones horrorosas, y él fue porque no se pudo demostrar, la horca le cayó a su asesor, y su asesor, porque él fue muy inteligente, dijo, este es el que hacía todo eso. Pero claro, este era un señor que estaba a sus órdenes, y él cuando declara dice, no, yo obedecía órdenes desde arriba, de Albert Speer. Y entonces dije, no, yo no tengo nada que ver con esto. Y entonces realmente hicieron barbaridades. O sea, si te desplomaba o te caías mal o estabas en la enfermería, pues llegaba un oficial y te mataba a golpes y cosas así. Pero bueno, voy a ver si cuento algo. Vamos a ver, voy a empezar. Este señor es un arquitecto que nace en 1905, tengo que mirar fecha, en Mannheim. Es hijo, nieto y bisnieto de arquitectos. Su hijo volverá a ser arquitecto, un urbanista excepcional que muere en 2017, y en las películas que he visto, en los documentales, sale hablando de su padre. Tiene una oficina despampanante que ha hecho proyectos por todo el mundo, es súper ecologista, es un arquitecto famoso a nivel mundial, un urbanista, esa es la palabra, urbanista, que a su vez tiene otro hijo arquitecto más, o sea, son muchísimas generaciones de arquitectos. Bueno, este señor es arquitecto, y después nuestro Albert Speer después llega a ser ministro de, ¿cómo se dice?, armamento y producción de la guerra en Alemania, nacido durante la Segunda Guerra Mundial porque era el hombre de confianza de Hitler. De hecho, todos los días cenaba con Hitler, o muchas veces desayunaba y cenaba. Próximo a Hitler, del círculo íntimo, Hitler estaba totalmente fascinado. Leni Riefenstahl dice que estaba totalmente enamorado de él, pero es que le fascinaban sus maneras, su talento, su actitud. Tened en cuenta que cuando se pone a trabajar con Hitler, él tiene 28 años. ¿Qué arquitecto no querría? Eso es lo que él justifica, y lleva en parte razón. Los arquitectos tienen que pelear como jabatas, como prostitutas para conseguir un proyecto? Muchas veces no tienen dinero, muchas veces, en fin, los proyectos no llegan a buen... Y él le brindan todo, la posibilidad de hacer lo que quiera. More or less, más o menos. Bueno,
Él es sentenciado en Nuremberg a 20 años de prisión y él se afilia al partido nazi en 1939. Él dice que queda totalmente fascinado por Hitler, que Hitler, independientemente, dice, mentiría si dijera que Hitler solamente era una persona que daba órdenes o podía ser de una forma u otra. Hitler era una persona que tenía mucho magnetismo y fascinaba a todo el mundo, por eso tuvo ese tirón tan grande. Bueno, y bueno, en muy poco tiempo él, digamos, se encarama, él es como el hombre el preferido de Hitler, por decirlo de alguna forma. Y a Hitler le encarga como proyectos muy importantes como la Cancillería del Reich y el campo de Zeppelin, Zeppelin, ¿cómo es? Zeppelin Field. Como en inglés, field, como el campo de Zeppelin, y lo nombra inspector general de edificio. Él va poco a poco trepando. Él es un grandísimo organizador, no os podéis imaginar. El Reichstag lo hace en 9 meses. El Hitler le dijo, tiene 9 meses para hacerlo. Entonces triplicaba los turnos. Entonces termina 2 días antes, amueblado y todo. En fin, y es una preciosidad, es de un lujo. Hitler tiene una, ¿cómo se llama? Lo hace con muy buen gusto, ¿eh? El despacho de Hitler lo amuebla todo, lámparas, todo. El despacho de Hitler tiene 500 metros cuadrados, 450. El pasillo hasta llegar al despacho, 200 metros cuadrados. Locura. Bueno, él es también el que lleva el departamento de central, tengo que leerlo, de reasentamiento que desalojan para todo este proyecto del Reichstag, desaloja de su hogar a 75.000 judíos. Desaloja y los manda, él dice que no sabía nada, a campos de exterminio. Y después, además, se ha visto, se ha demostrado, pero todo eso una vez muerto, que él da soluciones para que se puedan matar más judíos en menos tiempo. O sea, que tuvo que ver y mucho con la solución final. Speer es designado en 1922 ministro de Armamento, de Producción y Guerra del Reich. Y él dice, bueno, realmente Speer cuando lleve tiene fama de buen organizador. Él hace unas puestas en escena preciosas. El Zeppelin Field es por la noche utiliza las luces antiaéreas para construir la Junta en un haz de luz para construir una catedral de luz que es deslumbrante. Él dice que realmente, y ahí está, Leni Riefenstahl lo filma todo eso y le llama, que era un excelente artista, el triunfo de la voluntad. Y él hace unas puestas en escena muy, muy espectaculares. Y iba a construir una ciudad en Berlín que se iba a llamar Germania, la nueva Germania, que iba a ser como una cúpula, como la de San Pedro, nada más que con 250 metros de diámetro iban a caber 250.000 personas. Bueno, una cosa descomunal. Porque él inventa una cosa que se llama como el no sé qué, la gloria de las ruinas. Bueno, todo eso en palabra alemana. Y es que cuando dentro de 1000 años vieran las ruinas de lo que habían construido, tenía la gente que pensar, bueno, menuda cultura hubo aquí excepcional. Porque voy a decir una cosa, él en un momento dado se marcha con otro matrimonio amigo, se marcha a la zona de Sicilia de vacaciones, están como un mes, se va con algunos amigos arquitectos porque quiere ver en directo. Ellos se basan mucho en el arte clásico, eso lo hace también Napoleón muchísimo, porque el arte clásico es como muy monumental y como que impacta mucho. Entonces, como mucha gente dice, no, eso se lo inventó. No se lo inventó, estuvieron en Sicilia y se fueron con sus mujeres, porque de hecho hay unas películas rodadas en Super 8 y están allí felicísimos, pero están tomando nota de determinadas cosas. Y de hecho, cuando hace el Reichstag, no solamente abre una con gente que obligan a trabajar allí, sino que también hace una fábrica de ladrillos que la llevan judíos, y él dice que, bueno, que como los judíos fueran los esclavos, los apirus de los faraones, haciendo ladrillos ¿cómo se llama?, en las pirámides, que también van a servir a Alemania. Y bueno, él triplica el armamento, pero muchos dicen que falsean esas estadísticas, triplican el armamento de Alemania, pero dicen que lo falsea porque realmente esos aviones son de peor calidad y entonces caen víctimas de los aliados, porque ellos tenían ya tecnología. Lo que pasa es que a él le importaba más la cantidad que la calidad. Bueno, en 1944 crea un equipo de trabajo para aumentar la producción, como he dicho, de aviones de combate, y lo que hace son unos churros, lo mismo que los submarinos
submarino que también hace que cada pieza se construya, en vez de en un astillero, en sitios distintos, de tal manera que después no encajan bien y la mayoría de submarinos no puede, cuando están ya la guerra que ya muy muy avanzada. De hecho, él tenía posibilidad de haber cortado la guerra, pues cuando cae Silesia, o sea, cuando pierden en Silesia contra los rusos, ya saben que la guerra está perdida. Antes o después los rusos van a llegar y ya no, digamos, no hay obstáculo para que lleguen. Y entonces sin embargo, la alarga, crea esperanza el Führer. Führer significa el guía. Y bueno, y sigue reclutando personas para trabajo forzado que trabajan en unas condiciones pésimas, duermen en los suelos, tienen que hacer sus necesidades en los pasillos, se mueren a cientos, se mueren de inanición y porque tienen unas jornadas laborales durísimas de 12 horas. Él colabora desde un inicio, él se despide del Führer porque él huye, él está convencido, él le da a los aliados, le da todo tipo de información, él está convencido que ahora en la posguerra él va a seguir trabajando de arquitecto y tal. Y entonces él está muy preocupado porque el Führer sabe que se va a suicidar y entonces él tiene miedo de que lo nombre, porque el Führer tenía auténtica devoción por este arquitecto y tiene miedo de que lo nombre sustituto suyo porque eso ya le costaría y entonces va a despedirse de él y tal, porque el Führer le manda la operación Nerón y es que destruya puentes, destruya tal. Y él se opone a eso porque dice que él es un arquitecto y él está diseñado para construir, no para destruir. Y entonces él se rebela contra eso y habla con otros jefes para que no se destruya ningún puente, ninguna carretera, ningún acceso, ya cuando están al final de la guerra. Y eso también es un punto a favor en el tribunal de Nuremberg. Él dice determinadas cosas que son comprobables, que son ciertas, y él dice que se opone a la operación Nerón. Pero eso le podía haber costado un fusilamiento por parte de Hitler y cuando va a verlo, él teme que le dispare, pero Hitler lo adora, tiene devoción por él. Y bueno, él se sorprende muchísimo cuando los ingleses lo arrestan, lo tienen 9-11 días haciendo, ¿cómo se dice?, un interrogatorio tremendo y él se sorprende porque él piensa que, y todo, él dice de documentos, cosas, confiesa todo y todo mandan gente para ver, ¿cómo se dice?, donde están los archivos, determinadas cosas y ven que todo lo que dice es cierto y eso también juega muy a favor a la hora de juzgarlo benévolamente con respecto a sus otros compañeros. De hecho, Goering dice que él nunca se fiaron de él y hay unas luchas políticas horrorosas. Él llega un momento en que está débil dentro de él porque los aliados ya bombardean todos los centros de producción de armamento, ya saben dónde están las montañas, etcétera, porque ya van ganando terreno unos y otros, que son mucha gente contra ellos, aunque tienen una tecnología maravillosa. Yo os digo que sí, pero ya visteis cómo, por ejemplo, von Braun, los científicos, al final de la guerra se reparten científicos Rusia y Estados Unidos. El von Braun, que realmente utiliza presos judíos, pues no le pasó nada, se fue de rosita para trabajar a la NASA, ¿eh? Aquí para y gloria, cuando interesa algo, y sobre eso nunca se ha hablado. Y bueno, este es que tuvo un lugar, un puesto muy, muy relevante. Ya elude la pena de muerte y le preguntan, cuando sale en la cárcel en 1966, que está todo lleno de reporteros de todo el mundo, le dicen, bueno, si usted tuviera que votar hoy día, ¿a quién votaría? Él dice, pues a la socialdemocracia, a Willy Brandt, porque Willy Brandt también durante mucho tiempo evita que todo su patrimonio, porque está su mujer con su hijo y tal, le sea confiscado. Y él quiere, antes de los 20 años, que este señor salga de la cárcel, pero los rusos no se lo permiten, porque claro, los nazis le hicieron tanto daño. Utiliza sus escritos como base de sus libros, que son las memorias, se llama uno de los libros, yo digo, se hace millonario con ellos. Él da la mitad de ese dinero para los hogares de los judíos muertos. Y también le dice a Rosendahl, que por favor, que le dice Rosendahl, ¿estaría usted dispuesto a que familias que han sufrido pérdidas de marido, hijo y tal, le escribieran a usted? Sí,
que me escriban y yo le contestaré. Y le escribieron que le contestaron, ¿eh? Que lo encuentran a él responsable. Es un señor, pero dice su hijo que toda la vida arrastra una amargura grande y un sentimiento de culpa. De hecho, se muere de un derrame cerebral en Londres y él se había echado una novia muchísimo más joven y la última época tiene como una especie de, ¿cómo diría yo? Como una especie de pequeña vanidad de, bueno, la vida no me ha ido tan mal porque he sido arquitecto de Hitler, he construido muchísimas cosas. Y bueno, y después he sido un escritor de éxito. He de deciros que no queda prácticamente nada suyo porque o bien los rusos o bien los mismos alemanes dinamitaron todo, absolutamente todo lo que hizo. De hecho, creo que en Berlín solamente quedan las farolas y había como los jóvenes querían que se arrancaran esas farolas porque era como el recuerdo de una época terrible. Y bueno, otro de los libros que escribe se llama El diario de Spandau y bueno, su libro, solo deciros que es un éxito total de los lectores porque mucha gente, él vende muchísimos mitos de que era un tecnócrata, de que no estaba absolutamente al día y tal, y de que bueno, lo mismo que en Estados Unidos cuando se prepara la bomba atómica, a él Hitler le llega a confesar que lo de la matanza de judíos lo sabía muy poca gente porque si no los oficiales se hubieran negado a esas matanzas. Y él cuenta que en Estados Unidos cuando se fabrica la bomba atómica lo sabe muy poca gente porque si no puede que la sociedad se hubiera opuesto para lo que iba a servir de Hiroshima y Nagasaki, de esa matanza tan horrorosa de seres humanos. Y entonces él dice que era un tecnócrata al servicio de un señor y que él solamente obedece órdenes. Y toda una generación se suma a esa estrategia creativa de que, bueno, nosotros éramos nazis, pero no éramos tan malos. Bueno, y ya os digo que muere de un derrame cerebral en Londres y bueno, que son 30 minutos que podía haber contado 3 horas más. Espero que os haya gustado. Mañana Lucas Carnac, el viejo.